recordándoles que nuestro texto base para esto que estamos planteando es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hoy el fruto del Espíritu de la mansedumbre. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la mansedumbre. Muy interesante, mi amado. Ok. Recuerde Gálatas 5, 22. Usted lo puede buscar en su Biblia. Amén. Para que pueda entender sobre esto que estamos tratando de la palabra. Específicamente, Gálatas 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu, ahí están todo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Vamos por la mansedumbre, que está en el versículo 23 de Gálatas 5, 23. Partiendo del 22, ahí habla del fruto del Espíritu. Hablamos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Ahora vamos a entrar a la mansedumbre hoy. Agradezco a los que me han escrito de una u otra manera, motivándonos, porque hemos ido definiendo el fruto del Espíritu, y ellos han dicho que han sido de gran bendición. Eso ha sido Dios que lo ha hecho, porque en nosotros no hay nada bueno. Dios es bueno y fiel. Vamos con la mansedumbre, como dije, Gálatas 5, versículo 23. Nos queda la templanza el lunes, pero hoy vamos con la mansedumbre. Y esto es muy interesante, pero muy interesante. Conocer a la luz de las Sagradas Escrituras, no conforme a un concepto personal. Entender el significado de la mansedumbre, pero a la luz de la Biblia. Eso es algo glorioso, hermanos. Y entender que la dependencia del Espíritu Santo, y que con la ayuda de otros practicar la mansedumbre. Versículo bíblico clave, Mateo 11, verso 29, que me gustaría que usted lo memorice. Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y oiga qué interesante, y aprendan de mí, ay, 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 que soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el texto bíblico clave para nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, eso lo dice Cristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermano, esto es muy interesante. Cuando nosotros somos personas que nos gusta el pleito, que nos gusta la discusión, que nos gusta el conflicto, que nos gusta la controversia, al final de la jornada, eso te va a traer problemas. Y déjeme decirle que hoy día los cementerios están llenos de cuerpos, de esqueletos, de personas que eran muy importantes en la sociedad, pero por no ser manso, por no tener mansedumbre, pues se provocaron una desgracia. Y esto es lamentable, y esto es triste, muy triste, porque a veces nosotros creemos que con cierta actitud que hemos tenido, que hemos aprendido, nos vamos a ganar la bendición. Y hay cosas, señores, que hay que dejarlas, que la traemos por conducta aprendida, que la traemos por conducta aprendida, o por herencia, digamos genética y cosas así. Pero es importante siempre nosotros, a la luz de la palabra, entender esto y valorar lo que Dios nos quiere enseñar y abrir el corazón para poder entenderlo en el nombre de Jesucristo. El diccionario Vila define mansedumbre de la siguiente forma:
Cuando se habla, según el diccionario Vila Squine, cuando se habla de mansedumbre, se habla de aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, de la ira, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la ira, con motivo de las faltas o el enojo de los otros. Y esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, porque estamos viviendo en una época donde para nada la mansedumbre se está poniendo en ejecución. Hoy en día, hermano, es la violencia, y la violencia trae más violencia. La violencia trae violencia y trae muerte, trae desolación, trae desamparo, niños huérfanos, dolor. Por la violencia hay dolor. Miren el caso que hemos visto recientemente, como por actitudes violentas hemos perdido seres que amamos y queremos. Y es algo muy, pero muy triste, es algo que causa dolor, es algo que causa mucha, pero mucha tristeza. Por eso, hermanos, necesitamos hablar estas cosas y dar un mensaje de calma, dar un mensaje de paz. La Biblia dice en Proverbios 16, versículo 32, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Estoy leyendo la palabra de Dios para todo en esa versión. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda la ciudad. A veces nosotros creemos que porque tenemos mucha fuerza, hablamos duro y nos estamos llevando el mundo por delante y lo tenemos todo controlado. Mentira, el hombre no controla nada, porque el único que lo controla todo es Dios. Usted puede ser el tigre más tigre, el policía más policía, el fuerte más fuerte, y lo atrapan, un día lo atrapan. ¿Qué fue lo que pasó con Saddam Hussein? Que lo encontraron como una rata en un hoyo. ¿Qué fue lo que pasó con Hugo Chávez? Murió dañado por dentro. Entonces, hemos visto que todos los hombres a nivel del mundo, a nivel de la historia, que se han creído que el mundo es de ellos, y que ellos dominan tal persona, nadie controla a nadie, el único que lo controla todo es Dios. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Es mejor dominar la ira que dominar toda la ciudad. El hombre que no es capaz de dominar la ira es un hombre que fracasa. Si usted se deja llevar de la ira, va a fracasar. Y yo le voy a decir algo. Es muy difícil cuando tú actúas en mansedumbre que el que viene a atacarte te siga atacando. Cuando tú actúas con mansedumbre y viene alguien con ira delante de ti, con una actitud de ataque, y tú te muestras calmado, entonces, ¿sabe qué pasa? Esa persona no te ataca. La Biblia de la Reina Valera del 60, que es la que usted tiene, dice en el mismo proverbio, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, el que domina su cuerpo, el que domina la ira. A veces nos hacen cosas duras, difíciles, grandes, y decimos voy a ir y le voy a cantar sus verdades, y arrancamos. Pero cuando tú en el camino te domina, cuando tú en el camino cuentas hasta 10, te toma un agua bien fría, te lava la cara, señor, eso funciona. Eso funciona. Cuando usted está airado y lo que quiere es golpear al otro y sale a caminar, usted se le va la ira, como que se descarga. Eso como que funciona en la mente. Pero cuando tú te dejas llevar, te estás conduciendo al fracaso. Señores, eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario.
Y es importante, por eso nosotros tenemos tanto problema y a veces nos causamos dolor. Y le causamos dolor a nuestra familia por dejarnos dominar. Nosotros no podemos dejarnos dominar por esta naturaleza, porque esta naturaleza es corrupta y todo lo que esta naturaleza corrompida propone que hagamos es en daño para nuestra alma y para nuestra familia y para nuestra vida. El hombre violento fracasa, el hombre iracundo fracasa, el hombre que se deja llevar de la ira se hace daño a sí mismo y daña a sus semejantes y causa dolor en la ciudad y causa dolor en su entorno. Yo no sé si le he contado que mi papá trabajaba con unos alemanes. Mi papá siempre vivía diciendo, le voy a pedir aumento y se quejaba en la casa y peleaba y estrellaba. Y yo me acuerdo que mi casa estaba cerca de la casa de ellos. Y una vez mi papá salió enfurecido para donde los alemanes. Ellos me querían mucho y me enseñaban inglés y yo entraba a su casa. Y yo recuerdo que ellos, en un momento, mi papá fue bravo. Mi papá era un hombre fino. Se ponía rojo y se encolerizaba. Y ese día yo me acuerdo que él llegó. Y tú sabes lo que hizo uno. Y él dijo en la casa, y le voy a decir, y le voy a esto. Y cuánta cosa. Y cuando arrancó para allá, con esa ira, con ese enojo tan fuerte, uno de ellos, que era una pareja de esposos, ya mayores de edad, que lo vio así, le abrió los brazos. Alejandro, ¿qué tú quieres, Alejandro? Y yo me acuerdo como ahora, y le sacaron una gaseosa, y le dieron una gaseosa, y le empezaron a hablar, y yo me acuerdo como ahora, que mi papá no dijo nada de lo que le dijo en la casa. ¿Sabe por qué? Por el trato que ellos le dieron. Y yo me acuerdo que siempre mi papá decía, ella cuando, la alemana, cuando uno va a hablarle, ella se baja. Cuando tú vas a reclamarle cosas, ella entonces te trata bien. Hermanos, eso es una actitud de hombre sabio. Eso es una actitud de hombre sabio. Figúrese, por ejemplo, ¿usted sabe por qué hay tantos muertos hoy en día en los hogares y tantos problemas en las parejas de esposos? Porque se suben. Yo me acuerdo que en una ocasión, mi esposa y yo tuvimos problemas fuertes. Y yo me llené de una ira tan grande, y oí una cosa que me daba dale. Yo se lo digo claro, para los que piensan que... Porque hay gente que se hace de la idea de uno y cree que uno no tiene problemas. Y me empecé a llenar de ira así. Y estaba en la habitación de los niños, hermano, y de repente se llenó como la habitación de humo. Y yo no veía a nadie. Solamente yo oí esa voz que decía, dale, dale, dale. Era el mismo diablo, usando mi propia naturaleza, la ira que me estaba dominando. Pero inmediatamente recibí como ese frescor de Dios que empezó a calmarme. Hermano, y yo entendí por qué es que hay tanto problema en los hogares y tantas muertes y tanta desgracia por la ira. Porque el hombre que no es manso, que no tiene mansedumbre y se deja llevar de la ira, fracasa. Es importante que nosotros entendamos esto. Por eso tenemos una sociedad que se está comiendo y se está mordiendo unos con otros por la ira, por la cólera, por el machismo empedernido, porque el otro es más guapo que el otro. Y no necesitamos bajarnos. Créame, la habitación donde estábamos mi esposa y yo se llenó como de humo. Y yo no la veía a ella y yo no veía a nadie. Y ese humo que llegó era como la rabia que yo tenía en ese momento. Yo sé que hay gente que dice, ¿cómo? Seguro. Yo sé que usted también se llena de ira a veces. ¿Usted cree que no? Déjese de creer que usted es perfecto, que no hay hombre perfecto en la tierra. Tenemos que ser sinceros y decir la verdad. Si nosotros no cultivamos lo espiritual en nuestra vida, por eso es que usted ve que hay gente que dice, pero fulano era muy tranquilo, pero ¿y qué pasó? Que se dejó llevar. Entonces cuando nosotros no tenemos esa ayuda espiritual, cuando nosotros no cultivamos lo espiritual, cuando nosotros no cultivamos lo espiritual en nuestra vida, nos estamos conduciendo al fracaso. Nos estamos conduciendo a la desgracia. Y eso es lo que trae problema, eso es lo que trae muerte.
Por eso necesitamos siempre mantenernos apegados a Dios, mantenernos orando, entender que no somos perfectos y no tenernos confianza. Hermano, dude de usted y confíe en Dios. Dude de su naturaleza corrupta y confíe en Dios. Y cada día apéguese a Dios y cada día ore y cada día lea la Biblia y cada día humíllese. Por eso que usted ve que hay gente que fracasa. Porque nos llenamos de orgullo y nos creemos tan perfectos y tan perfectos. Mire, Dios nos llama a ser santos. Y somos santos porque somos apartados, pero ni usted ni yo somos perfectos. Por eso no nos podemos apartar de lo espiritual, para que esté ese espíritu apacible en nuestra vida, eso pacífico, eso humilde, esa virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, por las faltas de otros o por el enojo, lo va a traer a ti el Espíritu Santo. Santiago capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente. Y yo quiero que usted utilice la palabra de Dios y la lea juntamente conmigo. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, dice la Biblia que ningún hombre en la tierra puede domar la lengua. Escúcheme bien lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice la lengua? Lo que hay adentro del corazón. Entonces, cuando tú estás lleno de ira, cuando tú estás con un descontrol, hay hombres que... Hermano, hay hombres que hay que someterlo a la fuerza cuando se llenan de ira. Se vuelven como monstruos. Entonces empiezan a soltar por la boca y eso crea ofensa con el otro. Eso daña al otro. Pero cuando tú entiendes que tú no puedes dominar la lengua, tú no puedes, nosotros, no importa que usted sea pastor evangelista, no podemos dominar la lengua, lo dice Santiago. Entonces, ¿quién es que nos ayuda a dominar la lengua? ¿Quién es que nos ayuda a dominar esta naturaleza corrupta? ¿Quién es que nos ayuda a dominar la maldad, la ira? Se llama Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos da la mano. Cuando tú sientes esa ira, déjate de decir, yo no me airo, porque yo soy muy espiritual. Yo maté la carne, usted no mató ninguna carne, compadre. Mientras usted esté en este cuerpo corrupto, esos deseos y esos sentimientos en un momento le pueden llegar. Pero con la ayuda de Dios tú puedes vencer. Con la ayuda del Espíritu Santo tú puedes ser un hombre manso, un hombre humilde. Porque el hombre manso y humilde es el hombre que llega al éxito. Es el hombre que triunfa. Es el hombre que logra coronarse en la vida. Y aun cuando muere solamente desaparece a nivel físico, pero queda en la mente de todos y de todas. De los que han estado llenos de ira y de los que en algún momento de su vida han estado llenos de ira, ¿sabe lo que se dice? Que murieron, que están mancos, que están divorciados, no tienen los hijos, perdieron todo, perdieron el empleo, porque no fueron mansedumbre. No tienen mansedumbre. Por eso es importante tomar atención. El diccionario Vine del Nuevo Testamento lo define así: nombres, prautes o praotes, forma anterior, denota mansedumbre. En su utilización en las escrituras, donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. ¿Tú sabías que hay gente que tienen ira con Dios, que se incomodan con Dios? Pero ¿cómo yo voy a estar pasando esto? Y se llenan de ira y se llenan de amargura contra Dios y abandonan la iglesia, se descarrían, se van. Y tú lo ves que tú le preguntas, ¿y qué te pasó? Dios me falló, varón. Dios no me defendió. Entonces, mire, le voy a decir algo. Hay gente que no son mansos ni con Dios.
Y esa gente puede estar en su trabajo, hasta en la misma iglesia, en cualquier lugar. En cualquier lugar pueden estar esas personas. Por eso se hace importante nosotros entender que necesitamos cultivar lo espiritual para que cese la violencia. Esto no es con psicología, olvídese de eso. La psicología ayuda, la orientación psicológica es muy buena e importante y debe participar, pero cuando el hombre está muerto a nivel espiritual, ni la psicóloga le ayuda, ni el psicólogo le ayuda. Cuando el hombre se llena de ira, todo eso se tira al suelo, los títulos se tiran al suelo, pero cuando está Dios y esa ira te quiere dominar, el Espíritu Santo viene con ese fruto que es la mansedumbre, esa capacidad de no alterarte, esa capacidad de hacer que baje también esa alteración. Por eso es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Y este término está estrechamente relacionado con la palabra tapeinofrosune, que tiene que ver con humildad. Y es una directa consecuencia de ellos. Usted puede ver en Efesios capítulo 4, versículo 2. Utilice su Biblia, por favor, y verifique este texto sagrado de la palabra que dice, Efesios 4:2, escuche bien, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted sabe las veces que yo oigo dentro de los que se llaman del nombre de Cristo, yo no soporto a ese yo no lo soporto. Y yo no lo aguanto. Y a veces nos enojamos con los hermanos dentro de la misma iglesia. Y todo es una queja y todo es un lamento. ¿Sabe por qué? Porque no somos humildes. Porque no tenemos mansedumbre. Pero estamos saltando y brincando y hablando en lengua, diciendo que estamos llenos del Espíritu Santo. Mire, usted me va a saltar y me va a brincar y me va a hablar en lengua. Pero usted tiene que tener humildad. Usted tiene que tener mansedumbre. Porque el que está lleno del Espíritu Santo es una persona humilde. No es arrogante y petulante. Es una persona que camina en mansedumbre y soporta con paciencia al otro, aunque no sea como él. Tú sabes la gente que no soporta a su hermano. Tú sabes la gente que están bravo con sus pastores porque le corrigieron, porque le dijeron. Tú sabes la gente, pero hacen alarde de que están llenos de la unción. Hermano, soporta a ese hermanito inmaduro. Soporta a ese vecino inmaduro, soporta a ese familiar, no te iguales, por favor. Recuerda que tú tienes a Dios, recuerda que el Espíritu Santo está en ti, no como una decoración, no como un decorativo. Amén. Un hombre lleno del Espíritu Santo es humilde y vive en mansedumbre, actúa con mansedumbre. Y eso te va a llevar a soportar con paciencia a los demás, aunque no sean como tú, aunque no crezcan como tú. Por eso se hace muy necesario que nos acerquemos a la Biblia para poder entender lo que es la mansedumbre. Ay, no, el fruto del Espíritu es la mansedumbre. Ok, pero tú entiendes lo que es la mansedumbre. ¿Qué dice Colosenses 3:12? Vístanse como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hay gente que cree, tú sabes, yo he visto ciertas personas que enfocan eso fuera de contexto para hablar de vestimenta física. Ahí no está hablando de vestimenta física. Mire, ese texto bíblico no está hablando ni de falda ni de pantalones, olvídese de eso. ¿Tú sabes de qué está hablando? De cosas internas. No use ese texto bíblico fuera de contexto. Dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Hermano, ¿cuántas veces nosotros decimos que tenemos a Dios, pero no nos portamos con misericordia con los demás? No actuamos en misericordia con los demás. Somos duros. A veces somos duros con la gente. Vístanse de misericordia. Vístanse de benignidad, ya hablé de la benignidad, de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia.
Ustedes tienen el Espíritu Santo, le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Pero tienen que vestirse como escogidos de Dios. Tienen que vestirse como escogidos de Dios, como santos y como amados. Hermano, el siervo lleno de Dios no vive haciendo alarde del poder de Dios, sino que se preocupa en actuar, se preocupa en caminar, demostrando estas virtudes y estas bendiciones que son fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero a veces queremos demostrarle a los otros que tenemos el Espíritu Santo hablando en lengua simplemente, pero no tenemos misericordia con nadie. No somos benignos, no somos para nada humildes, no somos mansos para nada, no se nos puede decir nada. Queremos narigonear a todo el mundo y no tenemos paciencia alguna. Créame con todo el alma y todo el corazón, si usted tiene el Espíritu Santo, esos frutos, ese fruto estará ahí. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Aquí vemos, hermanos, que esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos, en base de estar consciente de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infringir, son permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de sus elegidos. En Gálatas capítulo 5, verso 23 se asocia con ekrateia, dominio propio o templanza. El significado de prautes no se expresa fácilmente en castellanos porque es el término que se usa comúnmente, mansedumbre, y sugiere debilidad, pusilanimidad en mayor o menor grado, en tanto que prautes no lo denota en absoluto. Sin embargo, es difícil encontrar una traducción menos expuesta a estas objeciones que mansedumbre. Se ha sugerido gentileza, por ejemplo. Pero prautes describe una condición de mente y corazón, y se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado del poder de Dios. De la única manera que podemos ser mansos es con el verdadero Espíritu Santo. No es lleno de emociones, es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a nosotros a ser mansos, porque esta naturaleza, como dije al principio, es corrupta. Hermanos, somos malos. El único que nos puede ayudar es Dios. Por eso es importante rendirnos delante de Dios, cultivar lo espiritual en nuestra vida, para poder cambiar nuestra actitud. De otra manera no se puede. Si usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no hace compañerismo cristiano, usted no se relaciona en lo espiritual, usted no va a ser manso, compadre. Lo que va a vivir es fingiendo. Eso sí, hay mucha gente que finge la mansedumbre, porque en este camino hay mucho fingimiento. Pero cuando tú ves la acción, te das cuenta lo que hay, porque el hombre pone al desnudo lo que es cuando acciona en su vivir, en su diario vivir, en su diario caminar. Por eso es bueno acercarnos a la verdad. En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre, prauteu, y el adjetivo praus se refiere a una actitud interior, mientras que la benignidad o ternura se expresa más bien por una acción externa. Es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu. Gálatas 5:23, búsquelo. Amado hermano, amado amigo, meditemos. Los mansos no se resienten ante la adversidad. Los mansos no se llenan de ira contra su hermano. Los mansos no andan vengándose. Los mansos no odian. Los mansos no ignoran a su hermano. Tú sabes, la gente hipócrita que hacen alarde de Dios, del poder de Dios, y te ignoran o te humillan y tratan de ignorarte, y luego tú lo ves saltando y brincando por ahí. Eso no es. Olvídese de eso, compadre. Por eso que yo dejé de mirar lo que la gente hace en un púlpito.
Yo observo la gente cuando se baja en su diario vivir, porque eso es lo que cuenta, eso es lo que va a demostrar lo que yo soy. No es ni siquiera lo que tú me estás oyendo, lo que tú estás oyendo que yo te estoy diciendo. Eso no es lo que tú debes tomar en cuenta para darte cuenta si yo soy. Tiene que observarme, tiene que verme, tiene que ver mi actuar, tiene que ver mi caminar, tiene que ver mi estilo de vida. Y eso es lo que va a demostrar si verdaderamente soy lo que digo que soy o lo que aparento que soy. Es el estilo de vida. Por eso es importante, amados, que nosotros entendamos esto. Pero a la luz de las Escrituras, no puede ser un hombre manso por los estudios adquiridos en una universidad secular. Los mansos actúan de una manera. Tal es el caso de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y Cristo, aunque lo criticaban, él no criticaba a quien lo criticaba a él. Cristo, a quien lo estaba maltratando, lo amaba, le servía, no odiaba. Cristo se juntaba con aquellos que necesitaban de él. Entonces nosotros, yo no sé a quién es que estamos tomando como ejemplo de mansedumbre, porque como Cristo actuó, a veces nosotros no actuamos. ¿Tú sabes lo que es eso? De que yo tener quisquilla con este grupo porque no son como yo, y con este sí porque son como yo. Pero venga acá, y ese no es el evangelio del Señor. Eso no es el evangelio. O dentro de una iglesia de que los espirituales se sientan para este lado y los liberales se sientan para el otro. Pero venga acá, por Dios, ¿a dónde vamos nosotros a llegar? Los mansos no hacen eso. Los mansos no andan discutiendo, ni andan averiguando, haciendo reuniones, averiguando cosas. Los mansos oran, los mansos se humillan delante del Eterno, aunque son criticados, aunque son despedazados. Los mansos no atacan al vecino que le hace la guerra, sino que ante ese vecino que hace la guerra, ellos claman, ellos oran y guardan silencio delante del Señor. Y es importante que tú analices tu vida y tú te des cuenta si tú eres manso o no eres manso. Porque eso te va a generar problemas, tú ves. Eso te va a generar problemas. Señores, cuando nosotros caminamos en paz con Dios, hasta los enemigos nuestros, Dios hace que estén en paz con nosotros. Porque es que la palabra no miente. La palabra no miente. La palabra de Dios es clara. No miente. Por eso es importante acercarnos a ella con todo el alma y con todo el corazón. Y disculpen el tiempo, la cortada de la información que estaba dando. Pero es importante, hermanos, nosotros con todo el corazón y todo el alma, darnos cuenta que nos está mirando una gran nube de testigos. Y la gente está cansada de oír y no ver. Ay, pero no es como se oye. No es como yo pensaba. Mire, hay gente que a usted a veces ni quiere ni conocerlo y que se decepciona cuando lo conoce. Porque usted lo oye desde un púlpito hablando, atragándose un micrófono, acabando con todo el mundo. Pero cuando ellos bajan de ahí, hacen todo lo que estaban diciendo. Y no puede ser. Señores, necesitamos volver a la palabra. Y ya estoy concluyendo con esto que estoy hablando en este momento. Hay una lectura bíblica, la encontramos en Segunda carta a Corintios, capítulo 10. Todas esas citas bíblicas, hermano, anótelo, grábela, compártala. Necesitamos conocer esto. En una ocasión, en Segunda de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo estuvo defendiendo su ministerio. Y es interesante ver la forma que el apóstol Pablo, pues, alega defensa. Y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Oye cómo habla Pablo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo hace defensa y recomendaba la mansedumbre como el espíritu en el cual se debía amonestar a un hermano errado. Hay gente que cuando amonesta ofende y daña. Podemos ir a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 y nos damos cuenta que encontramos lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:25, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay gente que dice, no, a mí el Espíritu Santo el que me está usando, yo le pelo el plátano a cualquiera. Olvídese de eso, eso no lo dice la Biblia. Como yo vi hace un tiempo, una predicadora muy famosa que agarró a una muchacha en público porque ella tenía una vestimenta diferente a lo que ella entendía que debía ponerse, y le dijo, tú no vas para el cielo, y así tú no te puedes bautizar, y tú qué sé yo qué, y qué sé yo, públicamente. ¿Cuál es la necesidad de usted decirle a una gente con un micrófono en mano, en público, lo que usted tiene que decirle? Yo no le veo la necesidad de eso. Eso no es tener amor, eso no es ser una persona de mansedumbre. Entonces, por eso que a veces se levantan cosas y lo que nosotros le hacemos a otros, Dios permite que nos lo hagan a nosotros. Porque a veces cuando tenemos un micrófono en la boca, somos duros con la gente. El video está ahí. Pero ¿y tú? ¿Tú eres cristiana? ¿Tú no eres cristiana? Sin averiguar si esa muchacha había entrado nueva al evangelio, porque la vio diferente. Entonces, no, el Señor dice, mire cómo Pablo le da un consejo a Timoteo. Con mansedumbre corrige. Corrige con mansedumbre a los que se oponen. Y si eso es a los que se oponen, ¿qué no será cualquier persona? No, porque a mí el Espíritu Santo es el que me está usando ahora. ¿Y quién dijo que el Espíritu Santo es así? Por Dios, ¿de dónde lo hemos sacado eso? Con mansedumbre corrige. Le hablé hace un tiempo que en una ocasión conocí una persona que le dio una galleta a otra en un retiro. Y ella le dijo, ¿por qué tú me das? Porque el Espíritu Santo me dijo que te diera una galleta. Oiga, ¿hasta dónde hemos nosotros llegado por ignorar la palabra de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo va a utilizar un deseo de la carne para darle una galleta a una gente? Eso es antibíblico. Yo soy usada por el Señor y por eso te di esa galleta, porque el Espíritu Santo así lo dijo, manifestó ira sobre ti, por eso yo te di. Ah, pues el Espíritu Santo es como los brujos que se montan. Por favor, dejemos todo eso y vengamos a la Biblia. Sentémonos a la Biblia, a la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que andar en mansedumbre. Tú sabes la gente que uno tiene que soportar día a día. Tú sabes la gente que uno tiene que amar día a día. Tú sabes la gente que tú tienes que ver y que tú tienes que oír. Y a veces te dicen lo mismo y tú tienes que amarlo, tú tienes que quererlo. Y eso no lo haces tú porque eres bueno, lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Por eso cuando a veces decimos yo no soporto a fulano, estamos demostrando que estamos vacíos. Por eso es que un pastor, un líder, un ministro necesita la unción del Espíritu Santo. Porque si no, no va a poder amar a la gente. Tú sabes las cosas que le hacen a uno. Y uno tiene que amar a la gente. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla sobre esto. Y qué bueno es nosotros entenderlo. Y qué bueno nosotros venir a la palabra de Dios para verlo conforme a la palabra, no un concepto personal. Y ya finalmente, la mansedumbre en la vida cristiana. Número 1, la mansedumbre en la vida cristiana está relacionada con el creyente. Colosenses 3:12, 1 Timoteo 6:11. 2, es la condición para recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21. Si usted no es manso, usted no va a recibir el mensaje. Hay gente que salen guapos de la iglesia porque dicen que el mensaje fue que se lo tiraron a ellos porque alguien le contó. Eso no es ser manso. 3, se instruye a todos los creyentes
a que tengan mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:2. Para con todos, no con unos ni con otros, sino con todos. 4. Se exhorta al que sirve al Señor a exhibir la mansedumbre en su vida cristiana. 1 Timoteo 6:11. 5. La mansedumbre debe ser ejercida cuando hay algún hermano que anda desordenadamente. 1 Corintios 4:21 y Gálatas 6:1. 6. Es el ejemplo de Cristo para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2:21. 7. Y último, es la exhortación del Señor para aquellos que son sus discípulos, según Mateo 11, versos 29 y 30. Amado hermano, amado amigo, la mansedumbre, que este fruto del Espíritu, es una bendición en tu vida. Es una bendición. De hecho, en el mundo hay una repetición que dice que la oveja mansa se alimenta de su madre y de la ubre de la ajena. Que la oveja mansa se alimenta de la ubre de ella y de la ajena también. Porque el manso es así. Usted sabe que usted lo están maltratando, bájese. Usted en su pareja de esposo, uno de los dos está discutiendo, alguien tiene que ceder. Si alguien no cede, el diablo se mete y se acaba todo. Hay una discusión, alguien tiene que bajar la guardia, alguien tiene que poner el ramo de olivo, alguien tiene que ceder, y ese alguien normalmente es el que es espiritual, porque el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Por eso, hermano, procure tener una persona que le ayude en las áreas en las cuales ha detectado que no anda bien, y ore y pida a Dios la guía de Él, y Él la dará. Y también haga un plan concreto en donde pueda crecer en el área de la mansedumbre y siga dependiendo del Señor, y Dios lo va a ayudar. Concluyo con esto que dice lo siguiente. Concluyo con este texto que habla de esta verdad que hemos hablado. Y es bueno que nosotros pues reflexionemos. La Biblia habla de las bienaventuranzas y habla de la humildad bastante, en muchas ocasiones en este sagrado libro. Y nosotros nos damos cuenta, amado hermano, en Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el hombre humilde, el hombre manso de espíritu, sustenta la honra. Yo te invito en este momento a que te animes. Si tú eres de lo que explotas por todo, tú eres de lo que sale bravo de la iglesia, bravo del trabajo a cada rato, eso te va a hacer daño. Pídele a Dios que te ayude, aférrate a Él, que Él te va a ayudar, y entrega esa área de tu vida, porque la mansedumbre es fruto del Espíritu. El Espíritu Santo en ti va a producir mansedumbre. Cuando llegue el momento de la ira, el Espíritu Santo no te va a guiar a la ira, sino a la mansedumbre. La carne te va a decir aírate, pero el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Que Dios nos ayude y que su Espíritu Santo en nosotros siga obrando. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias porque tú nos has permitido en este momento compartir esto que es tan importante. Ayúdanos a entenderlo cada día y a ponerlo en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.